Ok, yo creo que ahora sí tenía apagado el micrófono. Todo aquel trabajador que cometa acción temerarias y que coloque en riesgo la integridad de él y del resto de los trabajadores de la empresa serán sancionados y desvinculados de la compañía. Muchas veces este tipo de accidentes, no puedo decir que es normal que suceda, pero siempre está el riesgo latente a que pase. Por lo tanto, no se debe de exponer a las personas en nada, en lo absoluto. No se debe tampoco asumir que la probabilidad de accidentes es baja, que la probabilidad de accidentes son pocas las probabilidades que suceda. Los accidentes suceden de un momento a otro. Y así como suceden de un momento a otro, debemos estar preparados, debemos estar equipados, debemos de estar protegidos, debemos de tener un plan de riesgo sobre la seguridad del empleador o del trabajador. Ayer estaba viendo las noticias y me pareció un poco triste la noticia, pues yo dije, ala, cómo las cosas pasan de un momento a otro. Y aquí no hay raza, no hay nacionalidad, no hay sexo, pueden ser niños, ancianos, adultos, cualquier persona. Por eso debemos de utilizar mucho las estadísticas, debemos de utilizar mucho las probabilidades de qué hacer cuando los accidentes ocurran o evitar que los accidentes ocurran, o sea, qué hacer para que no ocurran. Pero bien, estaba viendo las noticias, bueno, en redes sociales, estaba leyendo un poco, y dice, un camión de transporte que se dirigía a Rancho Santana se volcó con muchos extranjeros que iban a quedarse al resort, o sea, el hotel vacacional. Y el camión se dio vuelta casi cerca de un precipicio y falleció una persona, extranjero, no sé de qué país, extranjero. Y yo digo, siendo un resort, un lugar muy cotizado, como es Rancho Santana, un lugar muy carísimo, donde la accesibilidad es un poco deteriorada por sus caminos de tierra, sus trochas, pero exponer a las personas sin medir procedencia, montarlas en un camión, sin un equipo de seguridad, sin ningún plan de mitigación, y que los accidentes ocurren de un momento a otro. Pero yo me pregunto, ¿por qué el dueño de ese resort jamás pensó en la probabilidad de que el camión le iba a costar subir en una pendiente lleno de muchas personas que iban a vacacionar, al punto que se dio vuelta?
La historia de esa noticia no enfatiza, ¿verdad? Pues el tema de lo que nosotros estamos abordando, pues en la empresa, pero es un ejemplo sobre los accidentes que ocurren de un momento a otro y las probabilidades que existen, aunque sean tan bajas, debemos de buscar la manera cómo evitar. En este tema de hoy de trabajos de soldadura y corte, es un trabajo bastante arriesgoso, más cuando trabajamos con equipos de soldadura que conectamos a una fuente de energía donde el grado de exposición es muy alto, que por lo tanto debemos de protegernos completamente los ojos y no con lentes de protección para los ojos, sino con el casco especial que se utiliza para soldar. Dentro de los alcances de este tema, tenemos, se aplicará en todos los trabajos a realizar de corte y soldadura realizado por el personal o la empresa. Responsabilidades, nos indica acá de la gerencia. Es responsabilidad del gerente administrativo, en este caso puede ser el contratista, de exigir y hacer que se cumplan estas disposiciones por parte de la jefatura del terreno y subcontratistas y controlar a través de prevención de riesgos para realizar trabajos de corte y soldadura. El gerente administrativo, que puede ser el contratista, lleva grados de responsabilidad, pero también hay una figura que no veo, que es el supervisor, el inspector, el encargado de higiene y seguridad ocupacional, donde tiene que ver que todo el personal ande su equipo de seguridad, ande su arnés, verificar que los sistemas de andamiajes o andamios estén debidamente sujetos al piso, al suelo, para asegurar que no se caigan. Dentro de las responsabilidades también tenemos al jefe de operaciones, controlar y supervisar al personal, incluidos subcontratos, en el cumplimiento de estas disposiciones. Pienso que también este tipo de responsabilidades nos conlleva a llegar temprano a la empresa, verificar que cada uno de los trabajadores que van llegando se encuentre bien de salud, que haya desayunado, que no tenga ningún problema que pueda activar una alerta sobre la condición física y mental
o emocional en ciertos casos del trabajador. Como por ejemplo, que ande mareado porque no se siente bien de salud o porque no ha desayunado. O que ande enfermo. O que si hablamos de problemas emocionales, pues estamos hablando de asuntos muy personales. Pero aún así influye dentro del comportamiento del trabajador, cómo se sienta. Que sabemos que la mujer lo dejó y anda muy dolido emocionalmente y no está concentrado en el trabajo que va a ir a realizar. Por lo tanto, debemos de ser detectives en cuanto a identificar las condiciones físicas y mentales de estos trabajadores. Por lo tanto, yo consideraría, antes de iniciar un trabajo, llenar una ficha. Llenar una ficha donde el trabajador está asumiendo y declarando su condición física y mental para que la empresa esté un poco libre de responsabilidad. Un poco, dije, un poco libre. Y que el trabajador asuma su responsabilidad. Donde el jefe de operaciones o el contratista logre identificar a tiempo esa condición física y mental del trabajador, cómo se encuentra, porque de identificarlo rápidamente podemos mandarlo a su casa, porque no está apto para subir a ciertas alturas a elaborar trabajos de soldadura. A evitar que ese trabajador se corta una mano o un brazo por no estar concentrado y correr el riesgo de un apuntalamiento del miembro por una máquina de corte. Siguiente responsabilidad, dice, del supervisor y encargados de cuadrillas. Acatar y cumplir cabalmente estas disposiciones, hacer que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones de este procedimiento a cabalidad. Prevención de riesgos. Controlar el cumplimiento de este procedimiento e informar al gerente administrativo si no se cumple a través de las notificaciones cuando se realiza la inspección del terreno. Controlar que el personal que realizará los trabajos en altura, como estuvimos mencionando, esté debidamente autorizado y capacitado para realizar estos trabajos. Pero no solo podemos pensar en las alturas. Por ejemplo, veamos un escenario donde hay que cavar una zanja y también a profundidad del suelo se corre riesgo.
Pero ¿cuáles son las técnicas y medidas de seguridad que se toma al momento de hacer una zanja? Debemos de proteger al trabajador colocando cimbras en las paredes de las laderas de la zanja. En caso de un derrumbe, ya han habido casos que por no poner protección en las paredes de la zanja, han habido derrumbes donde el trabajador queda enterrado, soterrados en el suelo. No sé si ustedes han pasado ahorita que están haciendo la ampliación de la pista Juan Pablo II. Les pregunto si se dirigen de Metrocentro sobre esa calle hacia arriba buscando la otra rotonda que es la del Cristo, y después de la rotonda del Cristo siguen siempre recta esa calle como que ya van buscando los semáforos de la pista El Dorada. ¿Han visto ustedes como una especie de estructura metálica con un tubo que une una pared con otra? ¿No los han visto? Son muchos, son varios. Voy a buscar aquí en el internet. Permíteme un segundo. Es algo así, se ponen como unas paredes metálicas con una viga que va atravesando, algo así. Usualmente se pone ese elemento estructural para proteger a los trabajadores de posibles derrumbes. Por lo tanto, lo que trato de decir es que no se puede cavar una zanja sin proteger las paredes de la zanja para evitar derrumbes. O bien, si hay un derrumbe, las paredes de la zanja van a ayudar a brindarle seguridad al trabajador. Ok, tenemos definiciones.
Se define a la soldadura al arco como método de elementos metálicos por fusión en el que se obtiene el calor necesario estableciendo un arco eléctrico entre dos electrodos, bien entre un electrodo y el metal, de acuerdo a la forma de ejecutar este proceso. Se establece soldadura manual, en la cual la tarea se realiza en forma directa por el soldador. Soldadura semiautomática, donde la generación del arco está a cargo del equipo, pero el desplazamiento es guiado por el soldador. Soldador a máquina, en la cual el equipo genera y mantiene el arco, alimenta con el material de aporte y fija el recorrido. El operador solo fija la dirección y controla su ejecución. Soldadura automática, en donde el proceso es desarrollado completamente por el equipo, quedando la función del soldador a operarlo, o sea, cargar y descargar e iniciar las tareas. Veamos si podemos encontrar algunos videos que podamos ilustrarnos por medio de imágenes sobre los trabajos de soldadura en corte. Miremos aquí. Todos los días, en diversas industrias, los soldadores utilizan altas temperaturas para trabajar con metal, a veces uniendo piezas y otras cortándolas. Con los años se han creado diversos métodos de soldadura. La combinación de oxígeno, gas inflamable y chispas generan la energía para cortar o unir metales. La electricidad de alto voltaje, ya sea por sí sola o junto con diversos gases, produce la soldadura. Pero debido al calor y a los materiales, estos métodos de soldadura pueden ser muy peligrosos. Es importante tomar medidas para trabajar de forma segura. Lo primero es inspeccionar su equipo de protección personal. Revise de cabeza a pies que tenga la protección adecuada para la tarea. El equipo de protección obligatorio será el siguiente: careta de soldador, gorro para proteger la cabeza de chispas, mascarilla para humos metálicos, mandil o peto de carnaza que protegerá el cuerpo de la emisión de rayos ultravioleta además de las altas temperaturas, guantes de carnaza largo, tipo mosquetero, zapato con casquillo y polainas. Después, se deben revisar las herramientas y equipos con los que se vaya a trabajar. Al trabajar con equipo de oxígeno y combustible, asegúrese que su soplete tenga la punta correcta para la tarea en cuestión. Examine las válvulas y aditamentos de cilindro que deben estar limpios. Una vez que todo está listo, aplique una solución de jabón sin grasa para revisar si se generan burbujas, lo que significaría que hay fugas de gas. Algunos problemas pueden resolverse sencillamente apretando la conexión. Para las máquinas de soldar, inspeccione el armazón del generador para verificar que está debidamente conectada a tierra. Cerciórese de que el alambre del electrodo y el de trabajo estén debidamente conectados. Y no olvide examinar los cables para ver si hay aislamiento dañado o cables pelados. Si no se reparan, pueden ocasionar graves descargas. En los trabajos de soldadura hay varios peligros, y es importante estar preparado para controlar los riesgos durante todo el proceso, ya sea por la intensidad de los rayos ultravioleta generada al soldar, chispas que saltan, humos de metal, descargas eléctricas o piezas metálicas calientes. Usted debe protegerse y proteger a los demás. Los trabajos de soldadura pueden realizarse de forma muy segura, siempre y cuando se sigan los protocolos de seguridad.
Hola, ¿envías mensajes de texto en tus proyectos o aplicaciones? Pues esto te va a gustar y Durante la construcción de obras, existen multitud de procesos en los que se realizan operaciones de soldadura mediante equipos eléctricos. A pesar de su aparente simplicidad, hay que tener presente que se trata de una fuente de riesgo que puede ocasionar distintos tipos de siniestros laborales. Los riesgos asociados a los trabajos de soldadura hacen necesario un conocimiento por parte de los usuarios, tanto del correcto funcionamiento del equipo como de las circunstancias del entorno que puedan influir en el desencadenamiento de los accidentes de trabajo. Los trabajos de soldadura que se realizan en el sector de la construcción se caracterizan por la gran emisión de radiaciones y humos tóxicos. Por lo tanto, es necesario saber prevenir sus efectos. Los equipos de soldadura eléctrica están constituidos por los siguientes elementos. Grupo eléctrico. Transforma la corriente eléctrica de la red para obtener altas intensidades. Cable de pinza. Conduce la electricidad hasta el punto de fusión. Pinza. Instalada al final del cable de pinza. Está constituida por una agarradera y una mordaza para situar en ella el electrodo. En el caso de las soldaduras automáticas, en lugar del electrodo se usa una pistola. Cable de masa. Cierra el circuito cuando el electrodo o la pistola entran en contacto con la pieza a soldar. Y la mordaza de masa. Dispositivo que se pone físicamente en contacto con la pieza a soldar. Está situada en el extremo del cable de masa. Antes de iniciar los trabajos, es preciso comprobar que los cables, la pinza y las conexiones se encuentren en buen estado. Hay que asegurarse de que los elementos de protección del equipo y la instalación se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento. De este modo, se evitarán los contactos eléctricos. ¿Cómo evitar situaciones de riesgo? Asociadas al propio equipo. Las principales medidas preventivas relativas a los equipos de soldadura eléctrica son las siguientes. Todos los elementos sometidos a tensión eléctrica, cables de masa y de pinza, bornes y clavija de conexión y borne de toma de tierra deben encontrarse correctamente aislados. No se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados. La pinza no se debe depositar en el suelo o sobre elementos metálicos. Además, todos los equipos dispondrán de marcado CE situado en un lugar visible. Trabaja en posturas ergonómicas. Se tienen que evitar las posturas forzadas. Lo correcto es que la zona de trabajo se encuentre entre la cintura y los hombros, manteniendo en todo momento la espalda recta. Si por las circunstancias de la tarea que se esté realizando no es posible, es necesario hacer pausas con cierta frecuencia y aprovechar estos periodos para efectuar estiramientos. Se debe adoptar una postura de trabajo cómoda, en la que no fuerces el cuello, la espalda ni ninguna otra parte del cuerpo. No bajes nunca la pantalla con un movimiento brusco del cuello. Utiliza la mano y evitarás dolores cervicales. Equipos de protección individual. Durante la realización de trabajos de soldadura se tienen que usar los siguientes equipos de protección individual. Gafas de seguridad cuando se efectúe el picado de la escoria. Pantalla con cristal inactínico adecuado. Mascarilla con filtro adecuado en función de los gases desprendidos. Guantes de protección con costuras interiores que resistan el fuego y las proyecciones. Peto, polainas y manguitos de cuero tratado al cromo. Y botas de seguridad de media caña cerradas para evitar que se introduzcan en ellas proyecciones candentes.
Es también muy importante tener en cuenta que la ropa de trabajo tiene que estar constituida por fibras vegetales como el algodón o sea ignífuga. Además, no debe estar húmeda, ya que la humedad es conductora de la electricidad, ni manchada de grasa, combustible o pintura, dado que estos productos son altamente inflamables. Los bolsillos deben permanecer cerrados, sin dobladillos en los pantalones y los bajos de estos cubriendo las botas. Así se evitará que las proyecciones se queden atrapadas en la ropa, quemándola. Las radiaciones, el calor y las chispas deterioran los materiales textiles de los equipos de protección individual empleados para la realización de trabajos en altura. Por lo tanto, es necesario verificar el estado de las correas, los arneses y las líneas de anclaje. Los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones del lugar donde se lleven a cabo tareas de soldadura tienen que usar también los equipos de protección individual necesarios. En ningún caso se debe mirar de forma directa a la soldadura sin protección ocular. Esto podría dañar gravemente los ojos. Antes de usarlos, tienes que comprobar que los equipos están en perfecto estado de conservación. Si son los adecuados y se encuentran en buen estado, te proporcionarán la protección que necesitas. Medidas preventivas relativas al entorno de trabajo. Los cables del equipo de soldadura no deben interferir en las zonas de paso. Si no es posible, dichos cables se tienen que proteger y señalizar con el fin de evitar que se produzcan tropezones y de favorecer su conservación. Se ha de paralizar la ejecución de tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores, por el riesgo de producirles quemaduras que implica. Hay que procurar que los trabajos de soldadura se efectúen en lugares en los que exista una adecuada ventilación natural. En el caso de que esto no sea posible, es necesario instalar una extracción localizada. Esta cuestión es de gran importancia cuando se trate de realizar tareas de soldadura en recintos confinados, es decir, en los que exista poca ventilación. Antes de ejecutar tareas de soldadura en recintos que hayan contenido productos químicos por el riesgo de incendio y explosión existente, se debe proceder a su ventilación adecuadamente. No se tienen que efectuar trabajos de soldadura con equipos eléctricos en locales donde exista mucha humedad en el ambiente. No se deben efectuar tareas de soldadura por encima del nivel de los hombros. Por efecto de la gravedad, las proyecciones y el material candente, al caer, pueden provocar quemaduras. Siempre que realices operaciones de soldadura, mantén un extintor en las proximidades y utiliza mantas ignífugas si es necesario. No te olvides de despejar las zonas próximas de materiales combustibles, maderas, trapos, aislantes, papeles, pinturas, disolventes, etc., con el fin de evitar que se produzcan incendios. Recuerda, antes de comenzar los trabajos, hay que comprobar que los cables, la pinza, las conexiones y los elementos de protección se encuentran en buen estado. No se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados. Hay que adoptar una postura de trabajo cómoda. En ningún caso se debe mirar de forma directa a la soldadura. Se ha de paralizar la ejecución de las tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores. Los trabajos se deben realizar en lugares con una ventilación adecuada. Herramienta, voy a tomar la asistencia para saber quiénes vinieron y me firman acá también la asistencia física que ya no me pasamos. Me firman también si vinieron o no vinieron a las semanas anteriores. O si recuerdan también algún compañero que había venido, la punta. Pero vamos a tomar ahora la asistencia virtual en la plataforma. Moisés, presente. Ivania, José, Roy, Wisma,
Jeving. Bueno, también voy a presentar, ahorita que estoy aquí nomás, la tarea. Dice la tarea: análisis y prevención de riesgos en actividades industriales. Inciso número 1, investigación documental. Cada estudiante debe recopilar información sobre normas de seguridad aplicable a trabajos de soldadura y corte, mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales, recipientes sujetos a presión. Sobre estos temas les compartí documentos en PDF que también están en la plataforma. Inciso número 2, identificación de riesgos. Elaborar una lista de al menos 5 riesgos principales por cada actividad, explicando brevemente cómo se manifiestan en el entorno laboral. Proponer acciones concretas de prevención para cada riesgo identificado, incluyendo el uso de equipos de protección personal, procedimientos seguros y normas técnicas. Inciso número 4. Caso práctico. Seleccionar un accidente real, puede ser de noticias, informes técnicos o experiencias conocidas relacionado con alguno de los 3 temas. Describir el accidente, analizar las causas, explicar qué medidas de seguridad hubieran evitado el incidente. En este punto, en este inciso, como no estamos muy pendientes del televisor para ver la noticia, yo les propongo que busquen una noticia en YouTube y la analicen. Inciso número 5, entrega en formato escrito, 2 a 3 páginas, presentación, portada, introducción, desarrollo por tema, conclusiones y referencias. Objetivo de la tarea: que los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar riesgos laborales, aplicar criterios de prevención y relacionar la teoría en casos reales, fortaleciendo su conciencia sobre la importancia de la seguridad industrial. Hablemos un poco ahora sobre las evaluaciones, sobre el examen. Me propone la coordinadora que pensemos en un proyecto, porque al final del cuatrimestre, como es de su conocimiento, se realizan ferias. Por lo tanto, esta clase es meramente teórica, más que práctica, pero podemos transformar esa teoría en un producto revolucionario que transforme las medidas de seguridad mediante los equipos existentes, aplicando un poco la parte innovadora y creativa. Me gustaría escuchar de parte de ustedes qué se les ocurre. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué consideran ustedes que hoy en día que las tecnologías va avanzando rápidamente,
junto con la inteligencia artificial, ¿qué pueden ustedes considerar en tomar esa tecnología y aplicarlos a su clase? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas propuestas. Por ejemplo, puede ser que hagamos, o hagan, mejor dicho, o hagamos, me incluyo, ¿verdad? Pues porque soy su tutor. Un simulador interactivo de riesgos laborales. O sea, construir una maqueta o panel que represente un taller industrial de soldadura, en este caso de soldadura eléctrica, recipientes a presión o de cualquier otro tema. Incluir luces, alarmas o sensores que se activen al simulador. Puede ser también la creación de una aplicación móvil con un cuestionario o guía sobre la aplicación de las normas de seguridad para cada tipo de trabajo. O sea, ahorita estamos viendo soldadura, pero podemos tener una clasificación de diferentes tipos de trabajos y un manual o un cuestionario sobre prevención de cada uno de esas funciones, ya sea mediante un video, una guía. Tengo también como propuesta número 3, equipos de protección inteligente. Un prototipo de casco, guantes o gafas con sensores que detecten calor excesivo, radiación o corriente eléctrica. Aunque sea un modelo conceptual, mostrar cómo la tecnología puede mejorar la seguridad. Yo he dado clase en otras universidades y he visto estudiantes aplicando mucho la robótica por medio de sensores que miden el calor, que ven el movimiento, con sensores ultrasónicos, que escuchan sonidos, que ven obstáculos. Yo me pongo a pensar, ya lo ficticio que veíamos en una película, hoy en día es una realidad. Y se me ocurre algo lindo. Yo digo, qué maravilloso sería tener una especie de gafa adaptado al casco que mida la temperatura corporal del cuerpo de la persona, que pueda ver los ojos y detectar si esa persona no se está durmiendo o se encuentra bien de salud,
o está sufriendo un ataque de nervios, cualquier anomalía que incluso pueda yo tener el dato sobre su ritmo cardíaco. Hoy en día los celulares, muchos celulares lo tienen. Los relojes inteligentes lo tienen, que te miden el ritmo cardíaco, te miden la temperatura, te miden la respiración. Y todas esas funciones son bastante importantes en el tema de la seguridad ocupacional. ¿Y por qué no adaptarlo en nuestros equipos de seguridad? ¿Por qué no adaptar esas tecnologías en nuestros equipos de seguridad? Aquí hay empresas que venden esos sensores de alarmas ultrasónicos de movimiento. Por lo tanto, vayan pensando en un proyecto innovador y creativo para participar en estas ferias. Las empresas toman mucho en cuenta que el prospecto trabajador que va a trabajar en una empresa venga con una mentalidad innovadora y creativa que contribuya con el desarrollo de la compañía para ir mejorando poco a poco. Sigamos con el tema. Secuencias de actividades. Requisitos básicos para operar equipos industriales, elevadores de personas. Conocimientos necesarios y óptimos para realizar un trabajo de corte y soldadura con el máximo nivel de perfeccionamiento, evitando riesgos, condiciones y acciones temerarias. Los equipos y herramientas que se utilizarán en el trabajo a realizar deberán estar con su checklist correspondiente y en perfecto estado. Todas las herramientas y equipos deberán contar con la autorización para ser utilizadas en el procedimiento de trabajo. Se trabajará con equipo de personas que se brindarán apoyo durante la realización de las actividades e información. El comienzo de los trabajadores deberá ser revisado por las empresas mandantes y su respectiva autorización para comenzar. Condiciones para desarrollar el trabajo. Nos dice dentro de las normas también y estatutos, ¿verdad?, que establecen estas mismas normas que las personas a realizar este trabajo deberán estar capacitados e instruidos antes de comenzar los trabajos en terreno. Ese es un punto bastante importante porque el trabajador no viene con los conocimientos sobre la higiene y seguridad ocupacional. Por lo tanto, las capacitaciones, los simulacros son bastante importantes para estar preparado ante un accidente. Se deberá contar con los implementos de seguridad correspondientes al trabajo de corte y soldadura,
Como pudimos ver en el video, identificamos trajes de cuero, guantes mosquetero, careta facial, gorro, polaina, cubre zapatos. Estos deberán ser avisados antes del comienzo de las actividades y deberán ser certificados. Es de su conocimiento que todos estos accesorios se los tiene que proporcionar la compañía. O bien, si ustedes trabajan por cuenta propia de manera independiente, tienen que tomar en cuenta todos los elementos que van a utilizar en una obra y medidas de seguridad con respecto a evitar manipular equipos de soldadura cerca de tanques de gases, sobre pinturas o diluyentes que son altamente desinflamables. A eso le llamamos área de trabajo demarcada, o sea, despejar el área de trabajo de elementos que pueden ser inflamables para evitar un incendio, una explosión. Se deberá proveer de una buena iluminación y ventilación. El mandante deberá avisar toda la actividad antes de iniciarse, dejando registro de ellos por escrito. A eso yo le llamo una bitácora. Una bitácora donde todo lo que suceda en el área de trabajo se tiene que llevar un registro de las operaciones para desligar responsabilidades y asumir responsabilidades para los que van a ejercer ese trabajo. El registro es bastante importante, pero debemos de saber cómo se elabora una bitácora. Una bitácora de inicio es un registro, es una memoria donde se abre bitácora y se pone fecha, día, hora, nombres o nombre del trabajador. Se abre bitácora y se empieza a anotar todas las operaciones que se vayan cumpliendo uno por uno. No es que yo voy a empezar a poner las operaciones, no, porque yo puedo poner las operaciones que tengo planificado realizar. Pero si no se realiza, igual tengo que anotarlo. Por eso decimos, se abre bitácora y se van anotando cada uno de los trabajos que se van realizando dentro de la planificación que está programado ese día. Pero también se debe de registrar cualquier anomalía que suceda, no solo las operaciones. Ejemplo, Pedro se accidentó. Hay que anotarlo en la bitácora. Un trabajador, Pedro con apellido tal, tuvo un accidente en el área de trabajo tal, hay que ser muy específico, anotando
cuáles fueron las causas del accidente, cómo se dio el hecho, y qué medidas se tomaron. Si te tomaron medidas de primeros auxilios, si se envió a ese trabajador a su casa, y si se repuso el trabajador. Por ejemplo, Pedro estaba haciendo un trabajo de soldadura. Tuvo un pequeño accidente, nada tan grave, pero quedó incapacitado para continuar porque sufrió un espasmo en la espalda o se dislocó un brazo por problemas de tensión. Puede ser en el brazo, puede ser en una pierna. Y que por lo tanto se repuso con Mario, apellido tal. Entonces decimos que Pedro sufrió el accidente a tal hora, X hora, y se despachó a su casa. Vino Pedro a X hora, vino Mario a X hora y asumió el trabajo de Pedro, ejerciendo estas funciones, y vamos anotando cada una de ellas. Que se dañó una máquina, hay que anotarlo en la bitácora. Se dañó una máquina y se tuvo que detener el proyecto durante tanto tiempo porque se incurrió a reparación o alquiler en cuanto a su reposición del equipo para poder continuar las labores. Y todo lo que va sucediendo lo vamos anotando en la bitácora. Al final del día, se cierra la bitácora y se deja plasmado cuáles fueron las operaciones que se cumplieron, qué observaciones se encontraron, y qué sugerencia propone el contratista. Supongamos que esa bitácora es del día hoy, lunes 24 de marzo del 2026, y firman al final el contratista y firman los trabajadores, incluyendo a Pedro, que se accidentó, tenía que firmar el documento. Igual Mario, que lo repuso, tiene que firmar al final el documento. Donde se le da el derecho de leer y firmar para constatar. Supongamos de que los trabajos de soldadura se cumplieron en tiempo y forma. Para mañana martes 25 se abre nuevamente otra bitácora anotando los mismos procedimientos que se van efectuando según el trabajo que se va a ir realizando ese día.
Y la bitácora va acompañada de un diagrama de Gantt. Pero miremos qué es el diagrama de Gantt. Vamos a buscar un ejemplo de un diagrama de Gantt en Google. Aquí puedo ver yo un ejemplo. Voy a ampliar. Ok, me puso este video. No quiero ver video, solo quiero ver el ejemplo. Ese es un diagrama de Gantt donde establece cada una de las operaciones que van a realizar, fecha, día, hora y avance. Aquí al menos me muestra en el diagrama el avance hasta dónde se debe de cumplir el trabajo que se va a realizar. Ustedes como futuros ingenieros industriales deben de manejar muy bien esto. Sigamos con el documento. Que nos dice que se deberá proveer de una buena iluminación y ventilación. El mandante deberá avisar toda la actividad antes de iniciar, dejando registro proescrito. En lugar donde se realicen los trabajos se deberá contar con un extintor, monitoreo del área, se deberá mantener un monitoreo constante del área de trabajo por parte de un superior o líder. Mantener linterna en caso de corte de suministro eléctrico. Y en todo momento se debe mantener el área limpia y libre de madera, trapos y otras basuras, pero sobre todo también libre de aceites, libre de grasas, libre de lubricantes, que ningún trabajador se vaya a resbalar. El experto de prevención de riesgo de la empresa supervisará y autorizará estos trabajos antes de comenzar con las actividades correspondientes. ¿Cuáles son esas actividades? Realizar inspección de herramientas de equipos, máquinas y elementos de protección. Realizar traslado de máquinas, herramientas y extensiones eléctricas a este lugar de trabajo. Chequeo de condiciones ambientales óptimas. Trazado de área de montaje de la estructura. En el caso de fabricar en el lugar la estructura, despejar el área de materiales, combustibles e inflamables. Delimitación de zonas de trabajos críticos para evitar el paso de personas externas al área de trabajo. Coloque los materiales y herramientas en máquinas para el comienzo de la tarea. Asegurar de contar con extintores, ya lo dijimos, manta ignífuga, ropa de cuero y además elementos de protección personal específicos para el trabajo de altura y en caliente. Elevación de la máquina y ubicación del lugar de trabajo. Asegure los terminales de las pinzas en caso de que sean removibles y revise que estén en óptimas condiciones. Enchufe la máquina de la toma de corriente. Debe de tener puesta a tierra los cables donde deben estar en óptimas condiciones. Ajuste en la máquina el nivel adecuado de intensidad. Coloque la pinza de masa sujeta a una parte de estructura que desee soldar para que pueda completarse el circuito eléctrico. Pero también es importante en estos trabajos eléctricos tomar en cuenta lo que son el polo a tierra. Cuando se trabaja con electricidad, debemos de tirar también un polo a tierra para no quedar electrocutados. Coloque el electrodo de la pinza para el electrodo, utilice el electrodo de acuerdo con el material que desea soldar, ubique el lugar preciso de la pieza que desea soldar, baje la máscara de protección
con vidrio adecuado según amperaje. Siempre utiliza la máscara de soldar. También realice la soldadura anclando la base del pilar inferior. Dice que aquí a la losa y desconecte las máquinas al final de la tarea. Tenemos acá que nos habla el documento sobre la seguridad también y la salud ocupacional. Bueno, vamos a ir haciendo un resumen porque no quiero estar repitiendo lo mismo. Tipificación de los riesgos y medidas preventivas. Durante la ejecución de este proceso se deberán tener en cuenta los peligros presentes en actividades donde se deberán implementar medidas de seguridad. Caída del mismo, caídas de distintos niveles, proyección de partículas incandescentes, golpeados, atrapamientos, quemaduras, radiación y inhalación de humo, riesgo eléctrico, falta de iluminaciones y bueno, los elementos de protección personal que ya lo hemos mencionado, que aquí está la lista. Cascos, careta facial, guantes, soldaduras, zapatos de soldador, sistemas de absorción de caídas, cuerdas de vida dieléctrica, barbiquejo, traje de cuero, polaina, cubre zapatos, gorro, cuero, mascarillas, KN95, alcohol en gel. Algunos riesgos muy relevantes acá sobre exposiciones a la radiación, medidas de control, proyección de partículas incandescentes, algunas medidas también el documento nos muestra sobre en cuanto al contacto con material sometido a temperatura. Nos dice que el producto del proceso, los metales son sometidos a altas temperaturas, lo cual genera un riesgo para el trabajador que debe tomar o trasladar estas piezas en forma manual. Medidas de control. Ya lo sabemos, ¿verdad? El uso de guantes, evitar el contacto directo con los metales a altas temperaturas. Ok, este es un punto un poquito, bastante importante. El proceso de soldadura o corte genera el desprendimiento al medio ambiente de sustancias, partículas que al encontrarse en concentraciones por sobre los valores límites establecidos pueden producir efectos negativos hacia la salud de los trabajadores. Los elementos o sustancias más frecuentes son el ozono y los llamados humos metálicos. Por tanto, es de vital importancia el mantener una buena ventilación en el área de trabajo. Controlar el nivel de oxígeno. Aquí hay también disposiciones sobre casos de incendios, medidas de control en el área de trabajo, que también lo hemos hablado sobre esto. Vamos a pasar a otro tema. Aquí les he compartido este documento dentro de los temas que nos ha tocado ver el día de hoy. Hemos hablado mucho sobre trabajos de soldadura y corte, pero también dentro de los temas que están programados para el día de hoy, mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales y recipientes sujetos a presión. Aquí tenemos un documento sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales. Se refiere y nos dice que en el sector industrial o comercial es una pieza fundamental para alcanzar mayor productividad. Sin ello se pueden provocar situaciones de peligros, accidentes y problemas de salud. El 64% de los desastres están relacionados con fuego.
El 22% se debe a fallas en las instalaciones eléctricas. Realizar periódicamente el mantenimiento de las instalaciones eléctricas salva vidas y mejora el rendimiento de los equipos. Ahorra considerables sumas de dinero y disminuye el consumo de energía. Sin embargo, su puesta en práctica no es tan habitual como se espera y los accidentes consecuentes de su omisión de acuerdo con un estudio a escala mundial, más del 20% de los incendios registrados, ya sean dentro de viviendas u otro tipo de instalaciones, se deben a la falta de mantenimiento o reparaciones inadecuadas dentro del sistema eléctrico. El mantenimiento en instalaciones eléctricas se comenzó durante la Revolución Industrial, pero no fue hasta la década de los años 60, cuando la industria automotriz japonesa comenzó a popularizarlo y a extenderlo hacia otros sectores. Frecuencias de incendios. Por interruptores, el 62%. Por transformadores, el 49%. Equipos eléctricos varios, 45%. Distribución eléctrica, cables, barras, 29%. Motores eléctricos, 15%. Computadoras, 11%. Pero también estamos muy claros que incluso dejar cargado un celular toda la noche, se corre el riesgo de un sobrecalentamiento y esto puede ocasionar un incendio. Yo normalmente, yo dejo cargado mi teléfono, pero no lo dejo cargado hasta en la mañana, o que lo desconecto hasta en la mañana. Lo dejo cargando y normalmente me levanto a medianoche pues para ir al baño y verifico primero si el celular ya está cargado al 100%, para no tenerlo que dejar ahí conectado. Normalmente ya está cargado, lo desconecto, evito dejarlo conectado todo el día, toda la noche. Eso me evita pues que se me dañe la batería, que se infle la batería, que se recaliente el celular, que se recaliente el cargador, perdón. Y esto pues, como ustedes lo saben, genera una probabilidad de que haya un incendio. Este documento bastante completo nos habla también sobre las funciones primarias del mantenimiento en cuanto a mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales. Por ejemplo, nos recomienda elaborar un cronograma de actividades, tal cual como el ejemplo de la bitácora que yo les di hace ratito. Nos habla también sobre el plan y tipos de mantenimiento, funciones primarias del mantenimiento. Lo hago mencionar para que ustedes lo lean en su casa. La tarea es en base a estos documentos. Ustedes realizan la tarea con estos documentos. Tenemos aquí recomendaciones, dice, actividades por realizar durante un mantenimiento preventivo programado a subestaciones.
mantenimiento a gabinete de una subestación eléctrica, mantenimiento a transformadores, análisis del aceite del transformador, mantenimiento a tablero de distribución, medición de resistencia del sistema de tierra, o sea, el polo a tierra que le había mencionado anteriormente, la importancia de la frecuencia, mayores ahorros y menos riesgos, aplicaciones termográficas en sistemas eléctricos, cómo funciona una cámara termográfica. Está bastante completo. Vamos a revisar el otro documento también que se refiere a recipientes sujetos a presión. Permítame. Encontré este documento bastante interesante sobre recipientes sujetos a presión. Encuentro, bueno, es un curso. Permítame. Ok. Bueno, descargué este documento, pero parece que solo es el programa de un curso. Pensé que era el curso completo. Por lo tanto, les dejo, ¿verdad? También, bueno, ya está en la tarea sobre investigar sobre recipientes sujetos a presión. Pero busquemos aquí en Google a qué se refiere. Ahí podemos ver varias imágenes sobre equipos o recipientes sujetos a presión utilizados en una industria. Los recipientes sujetos a presión son contenedores cerrados, cilíndricos o esféricos diseñados para almacenar o procesar fluidos y gases a presiones superiores a la atmosférica. Son fundamentales en la industria química, petroquímica y de energía, fabricados generalmente de acero bajo normas estrictas, para garantizar seguridad y evitar fugas peligrosas. Clasificaciones y usos. Almacenamiento: contiene líquidos, vapores y gases. Procesos: transforma materia prima como torres de destilación o reactores. Calderas: generan vapor a través del calor. Criogénicos: doble pared para mantener gases licuados, oxígeno o nitrógeno a muy baja temperatura. O sea, ¿a qué se refiere? Con doble pared, en caso de explosión, en caso de fuga. También la estructura donde está ubicado este equipo de almacenamiento debe estar en una área segura, o en muchos casos deben de estar aislados en caso de fugas o en caso de una explosión. Aspectos de seguridad. En México, la normativa NOM 020 STPS del 2011 regula estos equipos para prevenir riesgos laborales, clasificándolos en categorías basadas en el flujo, presión y volumen.
Operación requiere procedimientos de arranque, paro y emergencia. Mantenimiento, inspecciones periódicas, exámenes no destructivos y registros de espesores. Componentes y diseños se fabrican para soportar presiones externas con materiales como acero al carbono o inoxidable. El diseño incluye las envolventes, tapas y a veces elementos de intercambio térmico. Tipos de recipientes a presión según su movilidad. Fijos, en instalaciones industriales, permanentes, transportables, botellas, bidones, etcétera. Analicemos las imágenes. Pueden identificar que hay colores específicos para el tipo de almacenamiento, el tipo de producto que se va a almacenar, mejor dicho. Vamos a ver ciertos tipos de tuberías según su color. Código de colores para tuberías. Y menciono lo que es la tubería porque van conectados a estos depósitos de almacenamiento. Blanco, vapor. Amarillo, gases. Azul, aire. Naranja, ácidos. Verde, agua. Negro, aguas negras. Rojo, sistemas contra incendios. Gris, sistemas eléctricos. En el caso del rojo, sistemas contra incendios, estas tuberías van conectados en tuberías de agua, de instalaciones de agua potable, pero especiales para acciones de emergencias contra incendios. Y el gris, sistemas eléctricos. Por eso que las tuberías de PVC que se utilizan también en instalaciones eléctricas, podemos identificarlo por su color. En este caso, gris. Podemos ver esta otra imagen, diferentes tipos de tuberías que están conectados cerca unas con otras, pero con diferentes colores. Ok, asumo que ya la próxima semana ya no tenemos clase. ¿Me confirman? ¿Ah? Ya no, ¿verdad? Hasta de esta semana a la otra, que después vienen los exámenes, pero quiero que vayan pensando en un proyecto principalmente. Bueno, quedemos hasta aquí, muchachos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Son las 9:53 y cualquier cosa, pues nos escribimos ahí en el grupo de WhatsApp. Que pasen buen día.